Volvemos a Venezuela porque, como les contamos al inicio de este programa, la oposición salió a las calles del país para manifestarse en contra de la profunda crisis que se está viviendo en la nación, debido a los cierres que hizo la Guardia Nacional Bolivariana a primeras horas de la mañana en Caracas, la capital, por una situación en el abasto bicentenario en la zona de la Plaza Venezuela, punto de encuentro de la Mesa de la Unidad Democrática. La marcha no se realizó y se convirtió en una concentración. Cuando son las 5:41 de la tarde en Caracas, Venezuela, hacemos contacto con Freddy Guevara, coordinador nacional encargado del partido opositor Voluntad Popular y además candidato a la Asamblea Nacional por el Estado Miranda. Una buena tarde, bienvenido, Freddy. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Freddy, para muchos un llamado a marchar, a protestar el día de hoy con poca convocatoria. ¿Qué se vivió hoy en la capital venezolana? Mira, la movilización no fue solamente en Caracas, fueron en varias partes del país, pero en efecto lo que bien ustedes estuvieron relatando afecta, ¿no? Nosotros, como sabemos, en Venezuela no hay libertad de protesta. Es decir, el gobierno nacional siempre busca alguna excusa para no dejarnos concentrarnos, para no permitirnos protestar en lo que es la capital del país, que es el área metropolitana de Caracas y sobre todo el municipio Libertador, que es donde está el asiento de los poderes públicos. Como bien ustedes lo mencionaron, ahí la excusa fue en teoría un problema que hubo en un abasto bicentenario, pero cada vez inventan una cosa nueva, razón por la cual, bueno, fue impedida en todo caso la gente que pudiera concentrarse ahí y tuvimos que llegar directamente pues al sitio donde estaba planteado. Esto aunado a el problema de la hegemonía comunicacional y también muchos de los ruidos que ocurrieron esta semana. Esta semana fue una semana complicada para la Unidad Democrática. Hubo la intervención de uno de los principales partidos políticos opositores de parte del gobierno, lo cual nos obligó no solamente a sacarlos de la maqueta nacional, es decir, de las alianzas, sino luego de incluso discutir cómo iban a quedar esos nuevos espacios, hizo que nosotros no pudiéramos concentrar las energías en lo que era la convocatoria y realizar las inscripciones para las candidaturas a la Asamblea Nacional el día de ayer. Esto está planteado para hacerlo el lunes, pero tuvimos que retardarnos 4 días más debido a todos estos problemas y bueno, pues llegamos a estas circunstancias. Sin embargo, como obviamente toda dirigencia política tiene que hacer, es algo que todavía hay que analizar y hay que evaluar, porque sin lugar a dudas en Venezuela existe un descontento gigantesco que debe expresarse de mayor manera a lo que se expresó el día de hoy. Freddy, el gobierno de alguna manera dominó lo que fue, o así lo han denunciado desde la oposición, lo que fue la inhabilitación de 7 candidatos. Hoy, por alguna razón, tú lo dices, una excusa, no se permitió la movilización en el punto donde había decidido la unidad. Se interviene, como tú lo denuncias también, partidos por parte del gobierno de la oposición y crea todo un conflicto, lo explicabas muy bien, a lo interno de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Este tipo de situaciones, de alguna manera, no crees que estarían afectando la iniciativa, la emoción de la gente por ver estas elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre como una salida a la situación de crisis que la oposición denuncia, y no solo la oposición ni los dirigentes políticos, muchos ciudadanos en la calle, por supuesto? Sí, no, sí, sin duda, es que ese es el objetivo. Mira, nosotros tenemos varias encuestas, aunque esto es una elección nacional y todas las encuestas nacionales nos dan ganadores por muchos puntos, al final es una elección que se gana en la cantidad de circuitos. Y nosotros hemos medido unos circuitos que han sido tradicionalmente favorables pues al gobierno nacional y hemos encontrado una diferencia de más de 10 puntos en cada uno de ellos. Con esto lo que te quiero decir es que el panorama para el gobierno es muy malo. Las probabilidades de que ellos ganen la elección tienden casi a 0. Uno no puede confiarse, en política nada está cantado, y menos una elección con 6 meses de anterioridad. Pero no pareciera haber razones para que en una elección ellos pudieran ganarnos, incluso con todo el ventajismo. Si llegamos a esa conclusión nosotros, y el gobierno probablemente también haya llegado a la misma conclusión, creo que la única opción que le queda al gobierno es tratar de convencernos a nosotros, o en todo caso a nuestros votantes, a los ciudadanos que quieren cambio, que no vale la pena luchar. Es decir, ya cuando no hay forma de ganar la lucha, la mejor manera que tú tienes para evitar que te derroten es inhibiendo o logrando desincentivar a quienes van a luchar contigo, o en tu contra, mejor dicho, a que lo hagan. Y pareciera efectivamente que ese es el objetivo del gobierno, sacar liderazgos importantes de la oposición, no permitir que se inscriban, inhabilitar partidos políticos, evitar que la gente se movilice, y todo ello bajo una realidad,
que es que detrás de todas estas bravuconerías, lo que existe realmente es un miedo profundo. Y yo creo que eso es una cosa que hay que analizar a nivel internacional muy bien, y tiene que ver con que precisamente en las veces anteriores en las cuales el partido de gobierno se había enfrentado a un proceso electoral, no hacía estas cosas, no tomaba estas medidas irresponsables de una naturaleza profundamente antidemocrática, pero también de profundamente débil, porque quien está ganando no tranca la jugada. Eso es estoy adaptando una especie de refrán que se dice aquí en Venezuela: juego ganado no se tranca. Y así es algo que el gobierno ha venido demostrando en las últimas semanas, que pareciera estar buscando por todas las vías posibles evitar que los ciudadanos se expresen, y quienes estamos en posiciones ahorita de conducción política sigamos luchando. Freddy Guevara de alguna manera fue protagonista esta semana de una polémica a lo interno de la Mesa de la Unidad Democrática. Lo decía usted en la discusión interna de cómo se iban a movilizar y a modificar la lista de candidatos que presentaría la Mesa de la Unidad Democrática para estos comicios del próximo 6 de diciembre. Mucho se criticó que no se dejara a María Corina Machado, reconocida dirigente opositora venezolana, escoger su sustituto. Propuso a Isabel Pereira, reconocida socióloga, pues una persona reconocida en el país, y no se aceptó esa candidatura. Sube Freddy Guevara, que era el suplente de María Corina Machado. ¿Qué decir ante todos los comentarios que surgieron, Freddy, acerca de que Freddy Guevara sea ahora el candidato principal de la Mesa de la Unidad Democrática para ese circuito en el estado Miranda? Mira, yo creo que la mejor respuesta la dio la propia María Corina, ¿no? Ella fue bastante clara en su pronunciamiento, fue un pronunciamiento de altura y de reconocimiento al país, y que en efecto, bueno, como todo este tipo de alianzas, estas son alianzas de 27 partidos distintos, imagínate, hay partidos como el nuestro, que es Voluntad Popular, liderado por Leopoldo López, de una visión progresista, de una visión de centroizquierda, que por ejemplo hemos llevado a la Asamblea Nacional, o en las candidaturas, mejor dicho, a Tamara Adrián, que es la principal, o la primera candidata transgénero a la Asamblea Nacional, y tienes partidos que vienen de la tradición social cristiana, conservadores, etcétera. Entonces, obviamente, en un mundo tan complicado como este, político me refiero, en el medio del combate a una dictadura, toca, bueno, buscar ponernos de acuerdo en temas mínimos comunes. Y a pesar de que efectivamente, tal como lo mencionó nuestra amiga María Corina Machado, que no estaba de acuerdo con la decisión al final, ella, bueno, planteó que se sumaba a la unidad. Y ya con eso, así como también con la respuesta de los actuales dirigentes, de los antiguos, miembros de COPEI, que es el Partido Social Cristiano, que tuvo que salir de la alianza opositora por haber sido intervenido por el gobierno nacional, la respuesta de ambos creo que es muy claro que ya se cierra el capítulo de las diferencias dentro de la oposición venezolana, y estamos en un bloque unificado, en una alianza perfecta en los 87 circuitos del país para lograr los 167 cargos, las 167 candidaturas únicas para poder derrotar a toda esta cúpula dictatorial que ha venido acabando con nuestro país. Freddy, ¿cuántos diputados aspira a arrebatarle la oposición al gobierno de cara a estos comicios parlamentarios? ¿Ya hicieron el análisis? ¿Dónde está la debilidad del gobierno? ¿Dónde hay mayor decepción por parte de los electores que puedan, en este caso, acaparar la oposición para llevar una nueva propuesta a la Asamblea Nacional? Sí, sin duda, mira, en Venezuela, y obviamente este sistema dictatorial que haya abusivo, que te plantea unas elecciones pero en condiciones absolutamente desiguales, pasan cosas tan ilógicas como que en un circuito, por ejemplo el mío, en el cual tradicionalmente es opositor, antes elegía 2 diputados y en esta elección eliminaron a uno y lo distribuyeron a una zona en la cual tradicionalmente gana el gobierno, sin ningún tipo de explicación, simplemente lo cambiaron así, en el cual hay estados que con menos de la mitad de la población de otro estado vota el doble de diputados. Entonces vemos lo que en los Estados Unidos llaman el gerrymandering, pero que esencialmente es una manipulación electoral a base del tema de la población para ver si, aún sacando menos votos, podrían sacar más diputados. Eso es parte de lo que es esta confabulación que hace el gobierno nacional a través de las instituciones que tiene secuestradas. Pero de alguna manera también nos permite a nosotros focalizar el trabajo en cuáles son los sitios que debemos ganar. Y ahí tenemos un espacio de dedicación muy importante, porque son lugares en los cuales podemos hacer una gran diferencia y que hoy en día casi todas las encuestas están diciendo que los estamos ganando. De manera tal que tenemos plenamente identificados pues cuáles son esos sitios. El gobierno también los tiene, obviamente, si nosotros los tenemos identificados, ellos también, y muy probablemente esta lucha se va a restringir aproximadamente a 20 de los 87 circuitos que están en disputa a nivel nacional. Bien, quiero agradecer a Freddy Guevara, coordinador nacional encargado del Partido Opositor Voluntad Popular y candidato a la Asamblea Nacional por el Estado Miranda, por supuesto, por atender la llamada de la tarde fin de semana. Freddy, gracias. Gracias a ustedes. Un placer.